Hola amigos, buenos días. Por acá los saluda Alina Lozano, hoy con un tema que directamente toca todas las fibras de mi ser. Lo he compartido acá. Soy Alina Lozano, sobre todo una mujer que ha tenido experiencias en la vida, unas gratas, otras no tan gratas, una buscadora de sentido en su vida, coach logoterapéutica, pedagoga artística, artista. Y aquí estoy compartiendo una vez más el tema de cómo sanar las adicciones. He hablado en otros videos del tema de las adicciones y lo hablo no desde la experticia de conocer o ser una psicóloga o una profesional de la salud mental, no, desde la experticia de las mías. Adicta en abstinencia desde hace 20 años al alcohol, adicta en abstinencia desde hace 15 años a la nicotina, con algunos temas también con la alimentación. De eso hablaremos en otro video. Y me encontré siendo yo esta buscadora y esta exploradora y siendo yo una mujer que ha buscado ayuda y ha reconocido que la necesita. Me interesa mucho a través de este canal contar mis testimonios, mis experiencias, compartir con ustedes literatura que tal vez a la persona que le llegue, le resuene y le toque mi experiencia y lo que hablo y los autores que propongo acá, de pronto sientan las ganas de profundizar, de investigar, de buscar más, como yo lo he hecho. Este autor, siempre los nombres son justo para mí, Jampolsky, Sanar las adicciones. Miren el título. A mí me gusta mucho la definición que él hace de adicción porque me identifico completamente con eso. La falacia de buscar la felicidad fuera de nosotros mismos. Adicción es una palabra familiar y sin embargo, ¿qué significa exactamente? ¿Será que algún adicto por la mañana a lo que sea se levanta y dice, voy a dedicarme, voy a ser tan adicto como pueda ser? De mi experiencia, no. Uno lo que siente es malestar, uno lo que siente es dolor espiritual, mental, físico. La adicción es algo más encubierto y astuto y parece introducirse solapadamente en la vida de una persona como si entrara en ella por la puerta de atrás. Y es así. Para mí es así. Miren, les cuento, por ejemplo, yo cómo empecé a fumar. Mi hermana y yo teníamos unas primas, aunque teníamos la misma edad, las experiencias de vida eran bien diferentes, pero completamente diferentes. Vivíamos en el mismo barrio. En el caso de ellas había mucha violencia. Yo ahora pienso que eran niñas que habían tenido que madurar muy rápidamente por la violencia que vivían en sus casas. Pero nosotros, ellas eran dos hermanas, nosotras dos hermanas, al ser vecinas y ser familia, pues bueno, nos relacionábamos y teníamos muy gratos momentos, con excepción de cuando pasaban estos episodios de violencia que a mí me estremecían y mi papá y mi mamá nos decían que ellos preferían que no fuéramos tanto allá. No nos decían que no fuéramos amigas de ellas, pero que no fuéramos tanto allá. Había en esa casa problemas de alcohol, problemas de violencia, de manera que yo siento que ellas tuvieron que madurar muy rápido. Estando en la misma edad, ellas ya tomaban, fumaban, y un día cualquiera nos insistieron en que aprendiéramos a fumar. Yo me miré con mi hermana, nosotros pues teníamos vivencias muy diferentes y nosotros estábamos, digamos, en la edad en la que un adolescente sano pues está, ¿no? Mucho más tranquilas, pues digamos, era otra cosa. Entonces al principio mi hermana y yo dijimos, no, 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 nosotras no, nosotras no. Ellas insistieron mucho y en algún momento esa adicción entró a nuestra vida por la parte de atrás, porque para mí entró por la parte de atrás.
Yo me acuerdo que las primeras experiencias con el cigarrillo fueron terribles, el olor, el sabor, me mareé, todas esas cosas, pero casi era como que ser un poco aceptadas por ellas era como que tuviéramos ese consumo de cigarrillo, de nicotina. Muy rápidamente, amigos, eso que llegó por la puerta de atrás se convirtió en una parte de mi vida desde muy joven. Y fue tan fuerte porque yo ya tenía un temperamento ansioso, yo ya era una niña ansiosa. Entonces se juntó el hambre con las ganas de comer y empecé yo a resolver, también por aprobación social, por muchas cosas, el tema de, de que daba como un estatus, ¿no? Fumar daba como un estatus. Y fue lamentable porque desde el principio me hizo mucho daño. Esa adicción me acompañó casi como 10 años de mi vida. Desde el principio tuve toda la intención de buscar una salida, porque cuando me di cuenta y yo era consciente que era pues prácticamente una niña, y esto era a escondidas de mi mamá y mi papá, nosotros vivíamos en una casa de barrio y había como una especie de terracita pequeña en el cuarto que compartíamos con mi hermana y nosotros ahí nos escondíamos, fumábamos y tirábamos las colillas del cigarrillo en esa terracita. Mi mamá sí empezó a sentir como un olor a cigarrillo que no entendía de dónde venía. Y nosotras pues lo hicimos muy bien durante un tiempo y un día mi mamá se asoma y ve esas toneladas de colillas e inmediatamente se dio cuenta que estábamos fumando. Me gustó, la verdad que la reacción de mi mamá no fue de drama, la reacción de mi mamá no fue de escándalo. Sí la sentí un poco asustada. No hubo una prohibición porque creo que mi mamá sabía que prohibir alentaría mucho más y supo que esto era el resultado de pronto de la relación que teníamos con estas otras dos hermanas. Ella se sentó a hablar con nosotros, nos habló de todo el tema de tan jóvenes nosotros y ya en este tema que ella sabía que igual lo íbamos a seguir haciendo, o sea que ella lo prohibiera o no, que iba a mandar limpiar como de todas esas colillas esa terraza y que en la casa lo prohibía rotundamente. Nosotros ahí ya teníamos, yo ya tenía como 14, ¿sí? Mi hermana 15. Hubo un momento en el que también mi papá habló con nosotros. Mi papá tuvo temas con el cigarrillo también. Nos habló de su experiencia, nos habló de cómo le había costado y le costaba el tema de abstenerse de fumar, de lo lamentable que era empezar en una adicción siendo tan joven. A mí todas esas cosas me quedaron, pero también me quedó la adicción. O sea, yo durante más o menos 2 o 3 años me hacía mucho daño, no tenía tolerancia alguna, que eso fue algo a mi favor, porque me hacía un daño tan terrible, me producía taquicardia, me producía unas cosas físicas que realmente eran muy, muy fuertes. Cuando empecé, cuando pasaron los años, yo empecé a ser intermitente. O sea, lograba abstenerme un tiempo y luego volvía. Lograba abstenerme un tiempo y luego volvía. Y con mucho dolor porque ya yo estaba formándome como actriz, ya finalmente había empezado a trabajar en televisión. Entonces a mí me dolía eso porque yo sabía que yo iba en contra de mi bienestar y que mi cuerpo como instrumento de trabajo se estaba viendo afectado, mi voz, muchas cosas, mi parte emocional, mi parte, bueno, yo tenía una conciencia de eso, pero no sabía realmente cómo lograrlo. Cuando empecé a hacer Pedro el Escamoso ya llevaba, que fue la última vez que lo decidí y que dije voy a parar porque yo me inventé todos los métodos, ¿no? Uno, ay no, eso uno y yo lo manejo. O tres, ay, 3 al día, eso yo lo manejo, ¿no? Cuando una persona como yo tiene un problema de adicción a algo, no, ningún método funciona más que la abstención. En mí funcionó solamente la abstención. No sé si otra persona con alguna adicción, por ejemplo, a la nicotina, como yo, lo haya logrado con los miles de métodos que uno se inventa. Yo no. Ya llevaba 5 meses en abstención, en el último intento.
cuando empecé a hacer Pedro el Escamoso. Qué alivio, amigos, qué alivio. Me costó mucho trabajo, pero desde ahí hasta la fecha yo soy completamente abstinente de la nicotina. ¿Qué puede decir uno? ¿Qué puedo decir? ¿Me entienden? No, es que mi vida empezó a ser completamente feliz, ¿no? Porque claro, yo dejé el cigarrillo, entonces mi vida empezó a ser completamente feliz. No, no fue así. Privarse de algo con lo que tú intentas resolver temas como existenciales en la vida es dificilísimo. A mí me dio un síndrome de abstención fuertísimo y es una enfermedad, cualquier tipo de adicción que uno detiene, pero es una enfermedad que dura toda la vida. O sea, si yo en este momento encendiera un cigarrillo, volvería a ser como hace 20 años. No podría parar, entraría otra vez en una espiral muy fuerte de dolor en todo sentido de la vida. Entonces yo cuido mucho mi abstención. Y por eso mi compartir para de pronto las personas que sientan que, por ejemplo, yo decía eso, ay no, pero hay tantas muchachas de verdad que tienen cosas tan graves. Oh, de verdad que drogas y eso, esto es un cigarrillo, esto no. Una mirada más profunda nos ayuda a ver que cualquier tipo de adicción, cualquier patrón de adicción realmente es una enfermedad que progresa, que siempre progresa, que nunca se devuelve. Este autor dice esto, la falacia de buscar la felicidad fuera de nosotros mismos. ¿Qué me daba a mí la nicotina? Felicidad. ¿Qué me daba a mí? Me calmaba. Puede ser que en ciertos momentos sí, pero luego demandaba mucho más de mí, mucho más de mí. Entonces dice, que parece introducirse la adicción por la puerta de atrás. La mayoría de las personas no se consideran adictas y sin embargo he observado que el comportamiento adictivo es algo que prevalece en nuestra sociedad. Aquí es el comportamiento adictivo. La adicción a ciertas emociones o la adicción a hábitos autodestructivos es algo que se empieza a hablar ampliamente, que no es solamente que seamos adictos a una sustancia, al alcohol, al cigarrillo, a lo que sea, sino que tenemos como sociedad un comportamiento adictivo que no nos ayuda y no le ayuda a nuestros jóvenes de verdad. Cuando nos sentimos frustrados, coléricos y desgraciados, probablemente no reconocemos que lo que está ocurriendo posiblemente sea un proceso de la adicción. Y si no reconocemos una adicción, lo que hacemos es cavar un agujero más profundo para nosotros mismos en un intento por escapar de sentimientos que nos resultan incómodos. Sí, una de las razones para mí sí claramente fue esa, de tratar de evitar el malestar de sentimientos incómodos, de tratar de evitar el verme como ansiosa. La ansiedad es algo que, los procesos de ansiedad son algo fuertes, ser compulsivo con las cosas. Entonces yo sí trataba de evitar ese malestar a través de esa sustancia. Ya es hora de dejar de huir de la adicción y empezar a darle una mirada más profunda a qué es la adicción. Acá él da su opinión como médico de qué es la adicción. ¿Sí? Hay un testimonio de una persona acá que estaba en consulta con él y que podría ser mi propio testimonio. Y es que había un joven que iba a consulta con él hablando de una adicción muy fuerte, que no era alcohol ni cigarrillos, sino otra adicción más fuerte. Y él había logrado en grupos de recuperación, en su terapia, parar. Y cuando había logrado parar, pasaron algunos meses y él pensó que a partir de su abstinencia, toda la vida mágicamente se iba a componer, que él al dejar su adicción o pararla, iba a ser feliz, iba a conseguir novia, iba a conseguir trabajo. Es como si mereciera que la sociedad le diera un premio por haber parado. Y con mucho dolor le decía al doctor que sí, que efectivamente habían cosas que habían mejorado en su vida, que efectivamente había conseguido un trabajo, que estaba empezando a recomponer sus relaciones familiares, pero que él no era feliz. No, muchas cosas buenas están pasando, sí, otras no, pero yo no soy feliz, doctor.
dígame por qué. Y en eso mismo me siento reflejada yo. Yo decía, bueno, ya, pues sí, ya, yo ya la nicotina, llevo ya mucho tiempo, pero yo sigo experimentando cosas de dolor, cosas de infelicidad, bueno, sigo esperando una bajísima tolerancia a la frustración. En mi caso, todo me frustraba. Todavía algunas cositas me siguen pasando, pero todo me frustraba y para mí era el fin del mundo. Y entonces era ahí donde yo decía, uy, no, pero ya no, ya no, ya estoy en abstinencia, entonces ya no. Ese algo que tú sientes que te falta, ese algo que tú sientes que te falta, dice él, es la conciencia y la experiencia del amor. Lo que lo mantenía apartado del amor era su búsqueda constante de felicidad en cosas externas a sí mismo, combinado con profundos sentimientos de vacío y soledad. El peor, amigos, el peor temor de todos era el asunto de la soledad, el vacío y la soledad, porque yo sí me sentía muy acompañada con la nicotina. Con el cigarrillo me sentía muy acompañada. ¿Estoy sola? Oh, estoy triste. Oh, estoy brava. Oh, estoy lo que. Ah. Sí, entonces yo me sentía como profundamente acompañada y al ya entrar en abstinencia, pues ya no tenía como esa compañía y me enfrentaba a esos temas de vacío, de soledad, de ese temor de la soledad que es uf, en lo más profundo de sí mismo. Estamos hablando acá del paciente de él, pero como les digo, me siento tan, de verdad, me siento tan conectada que podría ser que podría cambiar el nombre. En lo más profundo de sí mismo, Alina estaba convencida, como la mayoría de nosotros, que se encontraba sola y aislada en un mundo cruel y mortificante. A partir de esta creencia reprimida, desde hacía mucho tiempo, Alina se dispuso a llenar ese enorme vacío. Empezó a buscar fuera de sí misma cosas que creyó erróneamente le harían sentirse completa. Al hacerlo así, inició el trayecto descendente en espiral que conduce a la adicción. Empezó Alina a darse cuenta que ni el alcohol ni el cigarrillo podían llenar ese vacío que sentía. Bueno, y aquí tendría que agregar que, claro, como el Señor no me conoció, por acá tendría que agregar que ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni las pésimas relaciones en las que la señora Lina se metía, iban a resolver el tema de completarla, de completarla. Solo mediante la eliminación de los bloqueos al amor podría empezar a curarse y regresar un poco a la totalidad. En los meses que siguieron, Alina empezó a darse cuenta que la adicción no tenía que ver con la debilidad o la fuerza de voluntad, que era simplemente una búsqueda adictiva de satisfacción y gratificación en cosas externas a ella misma. Aquí es donde la logoterapia habla muy claramente de la voluntad de placer. Cuando la voluntad de placer, de buscar la satisfacción, la gratificación inmediata, es la que impera en nuestra vida, por lo menos yo me enredo en 2 segundos porque yo pienso y con esa voluntad de placer yo puedo completarme. ¿Sí? Es ya, es tener un novio ya, es fumarme un cigarrillo, es las cosas ya, ya, la demanda permanente a la vida de cosas externas y abandonándome yo completamente, desconectándome profundamente de mi vida. En nuestra sociedad son muchos los que consideran a las personas adictas al alcohol o a cualquier otra droga como débiles y moralmente inferiores. Fue el gran antropólogo Gregory Bateson el que sugirió por primera vez algo diferente. Ofreció una imagen del adicto como una persona que tenía sed espiritual, un sentido de saber que había algo más. Eso sí lo había leído en otros autores y me llamaba la atención. Yo decía, ¿cierto? Porque siempre se ve la imagen de la persona que es adicta a alguna cosa como, sí, inferior, ay no, pero es que usted no tiene fuerza de voluntad, hola, no, hágale, pero entonces se va a quedar ahí, como esta persona sí pudo salir adelante y entonces usted no va a poder, como es de, mire, yo me fumo un cigarrillo, a mí no me da nada, a mí no me dan ganas de fumarme otro, usted sí, se vuelve loca ahí, no,
Entonces es muy difícil para la persona que tiene algún tipo de adicción ser mirada y señalada de esa manera porque uno es completamente impotente ante lo que le está pasando. Por eso es una enfermedad. Entonces digamos, a un ser humano que tenga pulmonía, tú no llegas y le dices, ay, no, vámonos, camine a ver que está lloviendo, por eso disfrute del agua, camine, salgamos que está haciendo frío, eso no, que pulmonía ni que nada, tenga fuerza de voluntad, hágale, porque sabemos que es una enfermedad, pero con la enfermedad de la adicción hay mucho desconcierto, mucho no saber. Cuando ya de pronto los familiares o las personas cercanas al adicto se confrontan con el tema que es una enfermedad, ahí viene un proceso que aunque es interesante, es doloroso, es desconcertante y no se sabe muy bien cómo reaccionar a eso. Pero él dice acá que somos buscadores, que somos, tenemos una sed espiritual y que somos buscadores porque sabemos que hay algo más para nosotros y que cualquier tipo de adicción aplaca parcialmente esa sed. Entonces, al reconocer un poco ese anhelo espiritual, la señora Lina empezó a mirar un poquito adentro de ella. Ese lugar interior a mí me ha costado mucho, amigos, y tengo que agradecer acá al arte, a la parte artística, que fue como la que vino a llegar y llenó a través de lo espiritual del arte para mí muchos grandes vacíos de mi vida, donde me sentí y me sigo sintiendo acompañada, validada, reconocida. Y sí, y sí, porque una de las razones más claras para dejar la adicción al alcohol, la adicción al cigarrillo, siendo yo muy joven, fue el arte. Realmente, que yo decía, el arte es exigente, estoy estudiando actuación, necesito mi fuerza, si yo sea joven, pero hay una exigencia física bastante en la formación, el tema de la voz. Yo decía, no, no quiero esto, o sea, no quiero esto, yo quiero disfrutarme las clases de voz, quiero disfrutarme las clases de danza, las clases de expresión corporal, siempre me gustó hacer ejercicio. Y un día les cuento acá, yo que uno de los días más tristes, pues, porque fueron varios con el tema de la adicción a la nicotina, es que como me gustaba hacer ejercicio, me habían invitado a un gimnasio, entonces yo estaba feliz en el gimnasio, pero yo seguía fumando. Entonces salí un día de un entrenamiento particularmente chévere, muy bueno, y de pronto yo veo en mi bolso que tengo los cigarrillos y no pude tolerar la ansiedad. Es que yo no había acabado, acababa los pulmones completamente beneficiados de ese oxígeno y yo me senté en un andén y prendí un cigarrillo. Claro, yo me sentía mal igual, ¿no? Pero yo igual seguía ahí sentada con el cigarrillo. De pronto salió como un instructor y me dice, oye, qué triste, yo te vi tan enérgica ya, se ve que te gusta hacer ejercicio, eres actriz y tú sales después de haberle dado tanta salud a tus pulmones a envenenarlos así. Tú sabes que te arriesgas a que te dé un infarto pulmonar. Y yo lo miré, ¿por qué? Porque me va a dar un infarto. Claro, porque mira el cuerpo en la revolución en la que está, porque acabaste de salir de hacer ejercicio. Y yo a pesar de eso, amigo, no lo apagué. Es una enfermedad, es una enfermedad. No puedo decir acá con orgullo, uy, sí, yo soy superior porque hace 20 años ya entré en abstinencia, 18 años, no, 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 no. Es simplemente una suspensión diaria, porque es lo que les digo, si yo en este momento volviera a prender un cigarrillo, volvería como a los 13 años y no podría parar porque las adicciones te quitan la posibilidad de elegir cuándo parar. Entonces sigamos acá mirando esto. La invitación al amor, dice él. Entonces la señora Lina se daba cuenta que la soledad y la adicción se enfrentaban mutuamente. Para evitar su sensación, su sentido de soledad, la felicidad más allá de sí misma y entraba en una pauta adictiva. Cuanto más lo hacía, más sola se sentía, lo que le inducía a aumentar
más la búsqueda de aumentar más cantidad de cigarrillos que se fumaba y a quedar en un hijo sin sí. La señora Lynn empezó a afrontar el vacío que había intentado superar, dio el primer paso hacia la recuperación de la capacidad para que el amor entrara en su vida. En nuestra vida de adultos, muchos de nosotros nos hemos alejado de la espiritualidad. Para algunos, las experiencias negativas con la religión durante su niñez hicieron que se alejaran de Dios. Yo defino la recuperación de la adicción como el proceso del despertar al amor, en la misma forma en la que definiría cualquier viaje espiritual. Abrir el corazón al amor es la más elevada experiencia humana. Y de eso se trata precisamente cuando intentamos librarnos de la adicción, cuando buscamos la felicidad en cualquier otra parte que no sea en nuestras propias mentes, negamos el amor. No podemos ocultarnos en nuestra adicción y experimentar amor al mismo tiempo. Y eso sí, miren, yo no me considero una persona religiosa. Esa es la verdad. Mis padres fueron muy creyentes, fueron muy fervorosos católicos. Yo respetaba profundamente eso, pero yo no tengo como temas con la fe muy grandes, ¿cierto? Pero yo he tenido mi propia búsqueda. Y reconozco, por ejemplo, que me ha gustado mucho el camino de la logoterapia y ese núcleo sano, que es la parte espiritual que todos los seres humanos tenemos y que podría llamarse también Dios, bueno, lo que todas las personas creyentes tengan como algo más allá de ellos en lo que confían, ¿cierto? Pero esa búsqueda del amor, esa búsqueda de la aprobación para mí ha sido muy clara, muy clara. He recibido toneladas de admiración, toneladas de amor y toneladas de reconocimiento de muchos seres humanos, de las personas que han visto, ven y siguen viendo mis personajes, los siguen recordando. ¿Cómo ha sido de espiritual eso para mí, amigos? ¿Cómo ha sido de generosa la vida conmigo? El amor de mis padres, el amor de muchas personas. Y cuando me pregunto en dónde empezó realmente mi curación espiritual, vuelvo a agradecer la oportunidad que se me dio en la vida de ser actriz, de encontrarle un sentido, de tener un argumento para la vida a través de lo que yo amaba ser y estudiar. ¿Y qué hizo eso? Que yo me preguntara, ¿esto que estoy haciendo, fumar o tomar, construye vida para mí? ¿Construye vida para mi carrera? ¿Construye vida para la que yo quiero ser? Y cuando me pude responder que no estaba construyendo vida y que yo estaba encontrando llenar vacíos o construir amor para mí a través del arte, fue algo muy bonito de verdad. Me siento no orgullosa de mi abstinencia porque no se trata desde el ego. Me siento contenta, agradecida de poder compartir acá en mi canal esto con ustedes y de contribuir de alguna forma para las experiencias de otras personas y también contribuir con literatura, porque recuerden que si tal vez no alcanzamos a todo el tema, aquí dejo el nombre del señor, del doctor, para que si les interesa ustedes puedan profundizar un poquito más. Entonces, nuestra adicción juega a decir, sí, entonces, si me comporto de tal y tal forma, entonces me sentiría amado. Si fumo cigarrillo, me animo y entonces no me voy a sentir brava y entonces yo podré relacionarme mejor con otras personas. Estos interminables condicionantes para obtener un resultado hace que nunca sintamos el amor que siempre está presente en nuestros corazones. Pregúntate una cosita, ¿cómo cambiaría este instante mi conciencia de mí mismo y del mundo si empleara toda mi energía en darle la bienvenida al amor en mi vida? Muchas personas que lean este libro tendrán formada una opinión acerca si la dependencia química y la codependencia es o no una enfermedad. Es importante abordar esta controversia.
Él dice acá que él no está interesado en añadir más combustible al fuego del debate de si las adicciones son una enfermedad o no. Simplemente que quiere ofrecer una perspectiva más amplia acerca de la enfermedad, la progresión y la recuperación. Dice él, observo la palabra enfermedad y veo que describe el estado actual de no sentirse a gusto de la gran mayoría de seres humanos. En este libro sugiero que la raíz de ese no sentirse a gusto se encuentra en nuestro sistema de pensamiento adictivo. Muchas personas han enfocado la adicción desde el exterior, han descrito el comportamiento y luego han intentado detenerlo. Yo sugiero, aquí el autor dice, yo sugiero un enfoque inverso y veo la adicción desde el interior, identificar y luego cambiar los pensamientos y creencias que nos conducen a la experiencia adictiva. Con la dependencia química tengo la sensación de que el concepto de enfermedad cumple un papel extremadamente útil, independientemente de la confirmación o rechazos futuros acerca de la validez científica del modelo enfermedad. Dicho de una forma sencilla, en la recuperación el concepto de enfermedad permite al individuo y a la familia desprenderse de algo de la culpa, la condena, el juicio y la culpabilidad. Si decir que una persona tiene una enfermedad permite a esa persona mirar dentro de sí misma en el momento actual y decir, ahora puedo elegir cómo voy a vivir mi vida, entonces estoy a favor de este concepto. A la inversa, si decir que una persona tiene una enfermedad significa que la persona rehúye la responsabilidad por su vida, entonces estoy en contra. En resumen, si una persona dice, tengo una enfermedad, la siguiente afirmación para ser idealmente sería, y tengo la oportunidad de elegir cómo vivir mi vida. A mí me ayudó muchísimo el concepto de enfermedad, porque generalmente uno está muy confundido, muy asustado, muy desorientado, muy culpable, muy juzgado. Uno con cualquier adicción siente, lo cual seguramente es cierto, que decepciona a mucha gente, que se hace daño, hay un nivel de conciencia que es como ese núcleo sano que te está diciendo permanentemente estás con este hábito que te está haciendo daño. Entonces, a mí me sirvió, porque al aterrizarlo como una enfermedad, yo dije, bueno, o sea, no se trata acá como de fuerza de voluntad o no, sino se trata de ver si es una enfermedad, cuál es el tratamiento. ¿Sí? Yo como que dije eso, bueno, si esto es una enfermedad, ¿cuál es el tratamiento? Entonces yo empecé a aplicarme tratamientos empíricos que eran ese modelo de, no, uno nomás me fumo en el día y por la tarde si acaso me fumo otro hasta que ya todo se salía de control, porque en eso justamente consistía la enfermedad, en no poder parar. Entonces yo empecé a buscar ayuda. Ahí fue cuando, donde al reconocer yo, bueno, que eso me dio un poco de dignidad y me dio valor, ¿no? No, yo voy a buscar ayuda para mí, ayuda médica, ayuda psicológica, ayuda en grupos y todo eso me llevó a esa palabra hermosa que respeto y honro tanto, que se llama abstinencia, a encontrar que el modelo que me servía para detener mi enfermedad era entrar en abstinencia, en ningún contacto, ninguno, ni uno, ni dos, ni tres, ninguno, la abstinencia total y completa. Y la certeza que si yo volvía a recaer, cada vez iba a ser más difícil, porque al verlo como enfermedad no tratada, ustedes mismos amigos, pues si tienen alguna enfermedad física que no tratan, pues ¿qué pasa con esa enfermedad? Se agrava con el tiempo, se vuelve progresiva, se inhabilita a la persona. Entonces para mí sí fue muy importante el concepto de enfermedad y pedir ayuda. Tengo miedo de ti porque eres como yo. A la mayoría de nosotros se nos asignan deberes en la escuela con instrucciones como compara y contrasta o bien ofrece un análisis crítico. Bueno, vamos acá porque es que vamos a seguir un poquitico porque aquí él habla muy científicamente, muy académicamente y pues ya no resueno con eso y la idea es como que buscar también empatía mía y yo poderles transmitir esa empatía. Miren lo que dice. Me sentí agradablemente sorprendido al descubrir que experimentaba un mayor sentido de calma interior cuando
fragmentaba a las personas, las analizaba o las juzgaba y no encontraba aspectos comunes. Entonces yo mismo me sentía muy excluido y no sentía conexión. Claro, claro. Una vez, por ejemplo, cuando yo salía con amigas que no fumaban, por decir algo, que se atrevían a decirme, Ale, pero en serio, oye, pero es que ni siquiera has almorzado, ya te has fumado como 5 cigarrillos, yo me ponía furiosa y yo decía, ¿qué les importa? Y, uy, eso yo, entonces yo terminaba yéndome. Yo terminaba realmente yéndome y sintiéndome mal y sintiéndome aislada de esas personas o sintiendo que esas personas eran aburridas, tan aburridas, yo mejor me voy y me busco los que sí, con que yo me identifique, que fumen como yo. Sin embargo, miren que a diferencia tal vez de otras personas en el grado de ejercer la adicción a la nicotina, jamás, jamás a ningún joven o a ninguna persona le sugerí el tema o quise enseñarle, por ejemplo, para sentirme menos sola, que creo que fue lo que hicieron nuestras primas con nosotros. Al contrario, yo siempre decía, no, no siga mi ejemplo, no siga mi ejemplo, porque no, no es un buen ejemplo, no me siento bien, es algo difícil para mí y nunca lo hice, nunca lo hice. Sí, bueno, tampoco es que me quiera enorgullecer de eso, la verdad, pero tengo mi conciencia que nunca, nunca lo hice, la verdad, no. Estoy convencido, dice el autor, de que todos somos maestros y estudiantes los unos de los otros y que nunca terminamos de funcionar en esos papeles. Amigos, bueno, me gustó. Estoy volviéndolo a leer porque en su momento ya lo había leído. Jan Polsky, sanar las adicciones. Por acá les dejo. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a ver ustedes qué opinan, qué sienten, cómo resuenan con todo esto. De mi propia experiencia, todos los días le doy muchas gracias a la vida por haberme permitido tratar mi enfermedad, por tener y estar en abstención, por haber empezado un viaje de hace muchos años hacia mí misma, hacia reencontrarme, hacia conectarme, hacia reconocerme, sentirme más cómoda en el mundo y sentirme, yo creo que con una salud mental, espiritual y física más grande, más expandida, que me permite ahora desde el corazón compartir con ustedes y de mi experiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, suscríbete, porque esto tiene sentido.